Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este tutorial en el que realizaremos un efecto de dispersión a partir de la creación de un motivo o un patrón. Partiendo de esta imagen sobre la que crearemos un efecto de dispersión a partir de motivos o patrones, crearemos lo siguiente. Primero será crear nuestro motivo o patrón, enseguida definir las áreas a rellenar con este patrón y posteriormente a dispersar esas áreas. Bien. Desbloqueamos nuestra capa fondo, doble clic sobre ella, aceptamos y listo. Renombramos esta capa como capa base. Siguiente paso, vamos a crear un nuevo lienzo. Vamos a dar control N para crear un nuevo lienzo. Nos aseguramos que tenga las siguientes características. La unidad de medida deberá ser píxeles, la resolución deberá ser en píxeles por pulgada, el modo de color deberá ser RGB y el contenido de fondo tendrá que ser en blanco. Entonces sí, las medidas tendrán que ser 60 por 60 píxeles. Listo, aceptamos. Tenemos aquí nuestro lienzo. Voy a aumentar el zoom ligeramente. Sobre este lienzo vamos a crear un círculo, pero este círculo lo haremos a partir de las herramientas de forma predefinidas. Para ello, nos vamos a ir a nuestra caja de herramientas, herramienta elipse. Nos aseguramos que el destino de la herramienta elipse sea de tipo forma, esto es que nos genere un trazado con relleno. Rellenamos con color negro y nos vamos a este pequeño icono de opciones donde elegiremos un tamaño fijo. Vamos a asignar un tamaño de 15 píxeles por 15 píxeles. Dejamos activada esta casilla desde el centro, desactivamos la opción de alinear bordes, damos un clic sostenido en el lienzo y soltamos. Esto genera un trazado con las medidas que especificamos de 15 por 15. Listo, apagamos nuestra capa fondo para poder ver la transparencia y vamos a guardar este lienzo como un patrón o motivo. Para ello vamos a menú edición, definir motivo. Asignamos el nombre patrón circular. Listo, y cerramos este lienzo. No lo vamos a guardar puesto que ya no nos sirve, solamente lo creamos para definir nuestro motivo. Enseguida crearemos una capa nueva totalmente vacía. Vámonos al icono de nuevo, vamos a renombrarla con el nombre áreas. Sobre la capa áreas vamos a utilizar un pincel y vamos a utilizar un color, en este caso puede ser rojo, puede ser cualquier color. Voy a utilizar un rojo y vamos a pintar las áreas sobre las que vamos a aplicar nuestro efecto de dispersión. En este caso vamos a trabajar sobre la mano, sobre esta parte de la cadera. Bien, esta parte de la cara y la cabeza y esta parte de aquí abajo de los pies. No tiene que ser un trazo tan preciso, simplemente estamos delimitando las zonas sobre las que se va a generar nuestros puntos de dispersión. Bien, una vez que definimos esto vamos a seleccionar estas zonas que acabamos de crear dando un control clic en la miniatura de la capa. Esto las va a convertir en una selección. Enseguida vamos a nuestra paleta trazados. Voy a desacoplarla, la voy a colocar por aquí arribita para que sea más cómodo verla. Y sobre esta capa trazados vamos a dar un clic en este pequeño icono que está aquí abajo que nos va a permitir crear un trazado a partir de la selección. Voy a dar un clic, vean que se ha creado un nuevo trazado a partir de lo que había seleccionado. Bien, si damos un clic debajo del nombre en esta área vacía, se va a ocultar ese trazado, se va a desactivar. Si damos un clic de nuevo en el nombre, se va a activar. Bien, vamos a apagar nuestra capa áreas y podrán ustedes ver que tenemos activo nuestro trazado. Así lo vamos a dejar activo y el siguiente paso será colocarnos en la capa base para poder generar nuestros rellenos de patrón. Bien, sobre esta capa base creamos una capa nueva. Esta capa nueva no la vamos a renombrar porque más adelante la vamos a eliminar, pero sobre esta capa nueva vamos a aplicar un relleno de tipo motivo. Para ello presionamos Shift F5, nos va a abrir un cuadro de diálogo de relleno. Asegúrense de elegir de tipo motivo. Enseguida elegimos el patrón que creamos, que es el de patrón circular 60 por 60 píxeles. Activamos la casilla secuencia de comandos y que tengamos la opción activada relleno aleatorio. Modo de fusión lo dejamos en normal y opacidad al 100%. Elegimos OK y aceptamos este cuadro de diálogo de ajustes. Bien, si observan, se acaba de crear un relleno de patrón solamente sobre las áreas que tenemos definidas en nuestro trazado. Enseguida vamos a dar un clic sobre la miniatura de esta capa 1. Esto nos permite seleccionar estos puntos que se acaban de crear. Nos colocamos en la capa base y presionamos Control J.
Lo que hicimos ahorita entonces fue, creamos una capa nueva al presionar Control J con el contenido de la selección que teníamos de la capa de arriba. Renombramos esta nueva capa que creamos con el nombre puntos 1. Perfecto. Y eliminamos la capa 1 que ya no nos sirve. Bien, para que tengamos un poco más claro lo que estamos haciendo, voy a apagar el trazado, voy a dar un clic aquí abajo y voy a apagar la capa base. Esto es lo que acabamos de generar. Un patrón de puntos sobre esta nueva capa vacía. Bien, prendemos de nuevo la capa base, activo de nuevo mi trazado y lo siguiente será crear otras capas de puntos más. Voy a crear 4 capas de puntos más. Lo voy a hacer un poco rápido, aunque voy a ir describiendo el proceso para que no nos perdamos y no se haga tan tedioso. Nos colocamos en capa base, creamos una capa nueva. Sobre esta capa nueva presionamos Shift F5. Nos va a dejar los últimos parámetros que utilizamos, que fue el motivo y nuestro relleno de patrón circular de tipo aleatorio, y elegimos OK. Aceptamos la ventana de ajustes y listo, se ha creado uno nuevo. Entonces damos un control clic sobre la miniatura para seleccionar los puntos, nos colocamos en capa base y presionamos Control J para crear una copia a partir de la selección. Renombramos esta nueva capa como puntos 2 y eliminamos la capa 1 que ya no nos sirve. De nuevo, nos colocamos en capa base, capa nueva vacía, presionamos Shift F5, elegimos rellenar con motivo, aceptamos ajustes, damos control clic sobre la miniatura para seleccionar los puntos, nos colocamos en capa base, presionamos Control J para crear una copia, renombramos puntos 3 y eliminamos la capa 1 que ya no nos sirve. Nuevamente nos colocamos en capa base, capa nueva, presionamos Shift F5, aceptamos el tipo de relleno, aceptamos la ventana de ajustes, damos control clic en la miniatura para seleccionar puntos, nos colocamos en capa base, presionamos Control J para crear una copia, renombramos como puntos 4 y eliminamos la capa 1 que ya no nos sirve. Última capa de este estilo, nos colocamos en capa base, capa nueva, Shift F5, aceptamos tipo de relleno, aceptamos ventana de ajustes, control clic en la miniatura para seleccionar puntos, colocamos en capa base, Control J para crear una copia, renombramos puntos 5 y eliminamos la capa 1 que ya no nos sirve. Bien, espero no te hayas perdido y me hayas seguido, si no, bueno, ve un poco más lento este video. Prácticamente repetimos el proceso 4 veces más para crear diferentes capas de puntos. Voy a apagar la capa base para que veamos los puntos que acabamos de crear, que son estos. Bien, lo prendemos. Voy a desactivar mi trazado, ¿sí? Y voy a colocar de nuevo mi trazado, acoplarlo en su panel. Ya no lo vamos a ocupar ahorita. Lo siguiente ahora será agrupar estas capas. Seleccionamos nuestras 5 capas de puntos. Voy a arrastrar hacia la carpeta de grupos y ya están agrupados. Renombramos como puntos y listo. Lo siguiente entonces será mover. Activamos la herramienta mover. Nos colocamos en la primera capa de puntos, puntos 1, y ahora sí vamos a mover libremente nuestra capa. Colocamos en punto 2, movemos en punto 3, punto 4 y puntos 5. Una vez hecho esto, vamos a duplicar este grupo de puntos. Para ello presionamos Control J, colocándonos en el grupo. Ya tenemos una copia. Vamos a poner el nombre a este grupo, que será puntos grandes. Bien, desplegamos esta carpeta de puntos grandes y estos puntos vamos a transformarlos. Presionamos Control T, colocándonos en la capa punto 5. Y simplemente vamos a crecer y a deformar más libremente estas capas. Hacemos lo mismo con el resto. No es algo tan exacto, simplemente vamos a ajustar tamaños diferentes. Esto podríamos lograrlo más fácilmente creando un segundo patrón con un círculo más grande, e incluso un tercer patrón con un círculo todavía más grande. Logramos un efecto todavía un poco más interesante. Bien, y para que nos quede claro el proceso, simplemente estamos transformando. Ok, enseguida, algunas de estas capas, por ejemplo la capa puntos 5, vamos a aplicar un filtro de desenfoque. Nos vamos a menú filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a asignar más o menos un valor promedio de 7. Vamos a hacerlo también en la capa puntos 4 de los puntos grandes. Nuevamente un filtro de desenfoque. Pero en este caso va a ser ahora un desenfoque de tipo movimiento. Desenfoque de movimiento. Nos aseguramos de que esté en 90 grados para que vaya en una posición vertical, en un movimiento de 90 grados. Elegimos OK. Bien. Replegamos capa puntos.
Bien, sobre este grupo de puntos grandes voy a duplicarlo. Presionamos Control J, ya duplicamos el grupo. Este grupo lo voy a acoplar en una sola imagen. Presiono Control E y todo el contenido del grupo se aplana en una sola capa. Esto lo hicimos para aplicar ahora un filtro más de desenfoque. Nos vamos a menú filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Una vez más estamos desenfocando y elegimos OK. Movemos un poquitito y esta capa de desenfoque la vamos a colocar debajo de todas las capas de puntos. Bien, lo siguiente será colocarnos sobre el grupo de puntos grandes. Vamos a crear una capa de ajuste de tipo degradado, que sea de tipo blanco y negro, y ajustamos una luz suave. Reducimos la opacidad a un 20-25% aproximadamente, y enseguida una capa de ajuste más, ahora de tipo brillo y contraste. Vamos a dar mucho más brillo a nuestra imagen y vamos a aumentar también el contraste. Esto nos ayudará a acentuar un poquito más estos efectos de los puntos, y para remarcar todavía un poco más vamos a crear un filtro de tipo paso alto. Para ello presionamos Control Alt Shift E. Nos crea una nueva capa con todo el contenido de las capas que hay hacia abajo. Sobre esta capa vamos a aplicar entonces un filtro, categoría otro, de tipo paso alto. Asignamos un promedio de 5 en promedio, y enseguida un modo de fusión luz fuerte. Reducimos ligeramente la opacidad, quizá un 80. Pueden notar la diferencia. Hemos acentuado más, un poquito más todos los bordes y listo. Consideren que aquí el objetivo es utilizar patrones. Utilizamos en este caso solamente un solo patrón. Lo recomendable es que utilicen 2 o 3 patrones diferentes en diferentes tamaños, y creemos mucho más capas de relleno con esos patrones para crear efectos todavía un poco más interesantes y mucho más complejos. Pues hasta aquí con este tutorial. Yo me despido y solicitándoles nuevamente me hagan saber sus comentarios aquí en la parte de abajo, en la parte de comentarios, y nos visiten también en nuestro blog y en nuestra página de Facebook. Es un gusto como siempre y hasta la próxima.